En la cabina, cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial. En la cabina, Carlos Luis Sánchez Gaete, nuestro comentarista de los viernes, penalista, para decirnos su análisis de la respuesta que le ha dado la Corte Constitucional al Ejecutivo, en el cual le da luz verde a 6 de las 8 preguntas y les dice que la 1 y la 6, en cambio, deben formularse no como enmienda, sino como reforma constitucional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, mucho se ha hablado de esto desde ayer. Tenemos el análisis de prestigiosos constitucionalistas en todas las redes sociales. Y creo que para no aburrir, vamos a lo concreto, a lo sencillo. ¿Cuáles son las inquietudes? En primer lugar, quería recordar que desde la entrada en nuestra legislación al neoconstitucionalismo, allá por el año 2008, la Corte Constitucional ha venido ejerciendo con firmeza el control de constitucionalidad. Y obviamente tiene entre sus potestades la de revisar la forma y el fondo de una propuesta de enmienda constitucional, que es lo que el gobierno ha propuesto en la forma de lo que se conoce como consulta popular. Ahora, es importante destacar, reiterar, que el dictamen del Pleno de la Corte Constitucional, que por cierto está compuesto por 9 jueces que no estuvieron absolutamente de acuerdo en todo, es vinculante, sí, pero no definitivo. ¿Por qué? Porque por ahora más bien, solo se han calificado las cuestiones de forma. Reitero que se trata de un dictamen vinculante, pero no definitivo. Toda vez que ahora la Corte tiene 20 días para pronunciarse sobre el contenido de los considerandos y el texto de las preguntas. Es decir, que este proceso no es que ha concluido definitivamente, falta aún más. El proceso de esta segunda etapa del proceso de calificación empieza con la convocatoria al referendo que debe hacerse, luego de la cual la Corte Constitucional analiza su constitucionalidad. Pero por un lado, ¿qué es una enmienda y qué es una reforma parcial? Que son los dos universos que se han analizado y que la Corte Constitucional ha dicho, por esta vía sí unas y por esta vía la otra. La enmienda no puede alterar la estructura fundamental ni el carácter y los elementos constitutivos del Estado. Por otro lado, la reforma parcial, que sí lo puede hacer, es decir, modificar la estructura y el carácter y los elementos constitutivos del Estado, sin restringir derechos y garantías, implican dos trámites diferentes. La reforma parcial pasa por una discusión en la Asamblea Nacional y luego el trámite que le corresponde. Ahora, las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8, la Corte Constitucional ha dicho que proceden como enmienda, es decir, en la vía que el gobierno aspiraba, a través de una consulta popular, que está medio calificada, aún falta calificar el fondo, podría variar mucho más aún todavía lo que queda por delante. Estas preguntas se refieren a permitir la extradición de ecuatorianos por delitos relacionados con el crimen organizado, garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, reducir el número de asambleístas, que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral, que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones. Las que no pasaron son aquellas que se refieren al apoyo de las Fuerzas Armadas de manera complementaria a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado sin necesidad de estado de excepción, y la elección de autoridades de control que pasen del Consejo de Participación Ciudadano a la Asamblea Nacional. Dos preguntas. En el caso de las no calificadas por vía enmienda, sino por vía reforma, ¿el Ejecutivo puede insistir, pedir una reconsideración? No. No puede. No puede. Ya. El dictamen de la Corte Constitucional es definitivo y vinculante. Es decir, quiere decir que esas obliga. o las pasa vía reforma o no insiste, ¿correcto? No puede insistir por la vía de la enmienda. Correcto. O las pasa por la vía reforma o propone propone una salida aún más drástica, que sería una reforma constitucional vía Asamblea Constituyente, pero Ya. es un tema que no creo que... Esa es la pregunta jurídica, te hago la pregunta política. El gobierno debe, a propósito de esto, decir, ¿saben qué? Esto no tiene sentido. Tenemos una Corte Constitucional garantista de mierda que no nos va a permitir pasar nada con cualquier pretexto, no me voy a poner a discutir, el timing se pasó, iba a poner 2 preguntas más. No, miren país, este es el problema. Aún en ese mínimo cambio que quisimos hacer, que todos nos criticaron porque era muy leve, muy moderado, inclusive Vera que habla en la radio, no.
la Corte Constitucional. Así que cuando haya reclamos para decir quién falla el cambio en el ECO, reclamen en la Corte Constitucional. Esa sería la actitud implícita de la Corte. La otra es decir, ok, aprovechemos esta oportunidad. Hubo 2 preguntas o algunas que no les gustaron, nosotros tenemos planeado 2 nuevas, algunos han sugerido darle un giro distinto, vamos. Segundo intento, ¿cuál de las 2 opciones tomarías tú? La segunda, porque es la vía razonable de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pero yo no soy político y no sé nada de política. Lo que sí sé es que un político con legitimidad, un político con respaldo popular, puede hacer lo que quiera. Lo hemos vivido antes. Es decir, y para bien y para mal. Yo no creo que Guillermo Lasso tiene ni lo uno ni lo otro. Gracias por tu opinión. 18 horas 45 minutos. Gabriela.